les va a sonar un poco loco esto, pero el hecho de que nosotros estemos empezando a tener y adaptar todas estas cuestiones del transgénero, yo no atento ni estoy en contra de que la gente lo intente, pero realmente esto más allá de ser transgénero, porque es imposible por las cuestiones biológicas y genéticas de origen, este, no se puede, y de hecho lo único que se está logrando es una castración quirúrgica, Sí, y de porque hecho, bueno, es la diferencia. Transgénero es este está como que más adaptable, porque es el pasar de los roles de muchas personas los están haciendo y ni siquiera se dan cuenta. ujú, Por ejemplo, el rol que marca la sociedad es que la mujer se queda en casa, hace el aseo, cuida a los hijos, todo esto. Y el hombre es el que sale a trabajar, el proveedor, el ujú, que va de sol a sol. Yo he conocido parejas que lo hacen a la inversa, ujú. que, o sea, yo tuve una maestra que nos comentó, cuando nació mi hija, yo dije, no quiero dejarla con una niñera, y no, pero trabajaban los dos, entonces se sentaron y lo hablaron y dijeron, ¿quién gana más? Sin pelos en la lengua, ¿quién gana más? Tu mujer, tú ganas más, yo me quedo aquí. Y fueron una pareja súper criticada, y estaban súper contentos, pero era como de, ¿cómo dejas que tu mujer te mantenga? Y él, el argumento que daba precioso, son vacaciones para mí. Llevo desde los 15 años levantándome a las 5 de la mañana. ¿Creen que Qué no quiero pasar padre, un rato con mi hija? Entonces, esa va la parte transgénero. El transvesti es el que se viste del otro sexo. claro, Yo, mujer, me visto de hombre. No por ser transvesti me van a gustar las mujeres. Simplemente como que me siento más cómoda ok, con esta cuestión. El transexual ya viene la cuestión genético-biológica. Ya ajá. se meten hormonas, proceso quirúrgico, toda esta cuestión. Pero ¿estás de acuerdo que por mucho estrógeno que yo me meta, jamás voy a obtener la capacidad biológica Claro, de producir o gestar vida en mí? claro. Claro, y nosotras por mucha testosterona no vamos a tener esa facilidad de procrear. Ujú, Claramente. exactamente. Entonces, pero nos habíamos quedado en este tema de la cuestión de las personas con una, no sé si llamarlo así, discapacidad, Sí, es el término correcto. ¿sí? El prefijo dis significa diferente. Mucha Ok. gente dice capacidades diferentes para que no se oiga tan feo, Ajá. pero significa exactamente lo mismo. Y El término que ya es incorrecto es inválido. Ese es el término que ya no se debe utilizar. inválido. Ok, Ujú. ok. Tampoco lo sabía. No, sí, qué bueno, Qué bueno. porque Ujú, es bueno saber este tipo de cosas. claro. Pero en este caso, ¿cuáles fueron sus experiencias con todas estas personas discapacitadas? Pues bueno, el INE es una institución bastante amplia en ese tema. Yo te voy a contar una anécdota que tuve. Me tocó estar en casilla de alguna manera cuando fue la consulta infantil. Y la verdad tuve el grato momento de haber estado en un camp, donde obviamente tú sabes que en un camp hay niños de todo tipo de capacidades, niños con síndrome de Down, retraso mental, niños que hablan en lenguas, perdón, en Sí, señas. ¿Lenguaje de señas? lenguaje de Ajá. Entonces, señas. me tocó, me tocó esa parte y fue muy bonito porque yo no he tenido la oportunidad, no había tenido hasta ese momento de poder tener contacto directo con este tipo de personas porque no tengo a nadie cercano así. Pero de verdad son niños muy, muy sensibles y ahí fue donde yo aprendí gracias de corazón, porque los niños te lo decían, por la paciencia, porque era muy difícil que muchos de los niños se quisieran acercar a nosotros porque no nos conocían. Claro. Y el tener que ir y hacer tu voto y que porque fue electrónico, tú le tenías que explicar al niño y a veces es donde tú dices, como ser humano, como persona, vivo en la ignorancia, ¿no? Claro. Porque si yo no sé tratar a ese tipo de personas, entonces yo también estoy, bueno, y no te permitió invalidar, pero entonces también estoy discapacitada. Claro. Porque de verdad era así de, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo hablo con ella para que él me entienda que tiene que picar aquí de si está contento, está enojado o está triste? Porque así eran las respuestas, ¿no? Por Qué caritas padre. felices o, ajá, exacto.
Entonces fue así de, la persona que nos apoyó nos decía, bueno, si se lo quieres decir en señas, es así, ya sabes. Yo, ok, ¿no? Feliz, es así, enojados, yo así, wow, ¿no? En ese momento aprendí a decir como 4 palabras y dije, Qué padre. qué padre, ¿no? Y Sí. por ejemplo, con los niños con síndrome de Down era así de, tócalos, tócalos para que él sienta que no hay peligro contigo. Claro, y Ellos esto están- es el mismo caso en todo el espectro autista. Sí, Con Ok. ellos es como que de repente tienen como que esta renuencia al contacto físico. Ujú. Los Asperger, por ejemplo, que son un poquito más sociales, con ellos sí no entienden bien las emociones, todo el espectro autista. Entonces a ellos sí puedes ir y sonríe, sonríe, hacerle la mueca. Ah, ok, o sea, wow, qué locura. Bueno, qué interesante, sobre todo sí. porque son cosas que no, como bien decías, o sea, yo me siento ya entonces también un discapacitado porque son cosas que Porque no me ignoro. puedo comunicar con Claro. ellos. Porque Claramente. llega donde yo llego súper contenta a decirte, vas a poder hacer esto y vas a poder ser parte de una elección, ¿no? Vas a poder Qué elegir lo que padre. tú quieres elegir, pero te topas con el de, no lo puedo hacer porque no me puedo comunicar contigo, ¿no? Y ahorita en este proceso que nos está dando la apertura del INE de que las personas con capacidades diferentes puedan ser funcionarios de casilla, de verdad es una cosa muy bonita. Yo tengo ya ciudadanos que van a participar como tal. ¿En serio? Sí, y tengo una ciudadana que me llamó mucho la atención porque ella me decía, no, es que yo no puedo, ¿no? Y su hermana le decía, sí puedes, sí puedes hacerlo. Qué Y hermoso. si me equivoco, entonces yo sí le dije, pues si se equivoca ahí voy a estar yo y lo solucionamos. Genial. No pasa nada. Lo importante es que, como dice su hermana, en ese momento lo dijo, vive la experiencia, ¿no? Entonces, de verdad, a lo mejor somos malas personas de alguna manera porque a ese tipo de personas las hacemos a un lado, ¿no? Así de, es que ya no ve bien, que no pase, ¿no? O Claro. es que ya está, lo que acostumbramos a decir, ¿no? Está malita de su cabeza. Yo creo que los malitos de la cabeza somos nosotros. Es correcto. Sí. Al no Sí, sí. sentir empatía por las personas, ¿no? Y a mí sí me dio muchísimo gusto tener ahorita ya 3 personas, 2 con discapacidad visual y una con ¿cómo se le llama? Retraso mental Ya no se usa retraso. o cómo se llama, discapacidad intelectual. y discapacidad Ok, intelectual. ok. Entonces, sí, para mí ha sido como que, de verdad me siento muy contenta porque la misma familia los apoya. Entonces, y ya el haber pasado por el CAMP, a mí me dio así como otro tipo de perspectiva con la gente Claro. con discapacidades, perdón, y Sí. de verdad digo, qué bonito y qué padre que a mí se me dio la oportunidad. Digo, porque también estuve en el CBT aquí de Chapultepec y así, Ok. los chicos eran así como que lo tomaban más en cotorreo, Claro. más que entender que lo que ellos iban a plasmar en una boleta era importante porque estamos hablando sobre sus derechos, lo que ellos piensan que es importante para ellos, ¿no? Y en este caso, en esa consulta, ¿qué es lo que se preguntaba? En los niños pequeños, bueno, los niños pequeños se preguntó, por ejemplo, a quién amaban más, qué les gustaba hacer. Si, por ejemplo, había una pregunta, ¿no? Que decía, ¿qué te gustaría que hubiera en tu comunidad? Más bibliotecas, más parques, más comercios, Qué ¿no? padre. Y la mayoría de los niños iba al de, yo quiero que haya más, por ejemplo, parques, es lo que ellos querían, parques. Más áreas Claro, de juego. jugar. Exactamente. Y aquí en los jóvenes, en los adolescentes, iba más enfocado a la violencia. Iba más enfocado a sus derechos. Al de saber que, por ejemplo, hay niños que trabajan y que estudian, pero que lo que ellos reciben de sus pagos no son para ellos, Sí, ¿no? se los dan. Entonces trabajan exactamente para la familia y obviamente su rendimiento en la escuela no es lo mismo. Claramente. No les preguntaban si ellos pudieran pedir algo, ¿qué podrían pedir? O sea, es más o menos global lo que te estoy diciendo. Él decía, no, que querían computadoras, que querían teléfono, que querían internet gratuito, para poder ellos hacer su tarea. Porque ir a una escuela, sobre todo a nivel medio superior, es una inversión. Claramente. ¿No? Ya ahorita, por ejemplo, sacar una impresión, por muy económica en cuestión de color, son 6, 8 pesos. No, sí, sigue estando Entonces, de locos. esos niños, a veces muchos de ellos empiezan un montón en primero
y llegando a tercero ya no son la misma cantidad de niños que entraron al nivel medio superior, pero es por la falta de apoyo. Y esas Exacto. consultas ciudadanas eran para eso, para preguntarte a ti, joven, dime qué es lo que necesitas, Claro. qué derechos quieres que se te manejen. Hablaba mucho de cuestión del ambiente. No, yo te puedo decir que hay niños Ujú. en el medio superior, en el CBT, que realmente son niños que están súper conscientes de lo que quieren en la vida y de lo que quieren ver en su planeta. Y otros tantos que dicen, ni siquiera sé qué es ecología, ¿no? Ni De siquiera verdad. me entiendo yo, ¿no? ¿Qué Así. quiero comer hoy? Exacto, y hay Sí. niños que te dicen, a mí me gustaría esto y yo tengo esta propuesta y yo quiero estudiar esto y tú dices, Qué hermoso. qué padre, pero desgraciadamente y sabemos que son niños que no van a llegar lejos, ¿no? Es una tristeza porque Sí, muchas exactamente. veces, o sea, si dejemos al lado los servicios, ¿no? ¿Qué pasa cuando no comen bien esos niños y se Exacto, van a la sí. escuela? ¿Realmente aprenden? Exacto, hablando desde una cuestión humanista, hablando directamente ya de psicología, tenemos al autor Maslow, que es ¿La el que pirámide? propone la pirámide, o sea, Sí, sí, las tu primera, necesidades. tu base, la base de la pirámide, lo que más tienes que cumplir, tus necesidades biológicas, Claro. comer, dormir, estar biológicamente bien, tu salud, todo eso. Si estas no están bien cubiertas, ¿cómo esperas llegar arriba? No hay forma, no hay forma. No, y es triste porque justo también eso es algo que acarreó la pandemia, o sea, el alto grado de diserción escolar en todos los niveles. Pero es que ese es el tema. Fíjense que yo creo en algo a lo que yo le llamo el dilema de la bomba atómica. Y consiste en que Einstein tenía una gran idea. Era crear una fuente de energía que fuera barata, que fuera renovable y que fuera limpia. Y crea la energía nuclear. Sin embargo, cuando se muda a Estados Unidos, esa buena idea, otro canijo la convierte en una muy mala idea y pues bueno, ahí tenemos la bomba atómica de Nagasaki e Hiroshima. Ya después tuvimos el incidente en Chernobyl, más recientemente en alguna parte de Japón también llegó a... Y ese es el tema. Yo sostengo que lo mismo, o sea, que el mismo proceso se puede hacer, pero a la inversa, convertir una mala idea en una buena idea. Entonces, la situación de la pandemia obviamente sí alteró muchas de nuestras dinámicas de la vida. Por empezar, como les decía, nos volvió seres más conectados, pero más aislados. Porque sí, logró crear cosas impresionantes la tecnología. El hecho de estar hablando en tiempo real con una persona que vive en Japón es una cosa increíble, ¿no? Me vuela la cabeza. Pero, ¿qué estaba pasando? Que en un sentido sí nos estaba aislando, como lo decías, principalmente eso es depresión, ¿no? Claro, El o sea, aislamiento. era lo que comentaba. Antes de pandemia ya había personas con síntomas de ansiedad y depresión. Ansiedad siempre vamos a tener. Claro. La ansiedad es un mecanismo que tenemos a nivel biológico. Si yo veo una serpiente me va a dar ansiedad, me va a dar miedo. De ahí surge la ansiedad. Pero si ya voy por la vida pensando que a cada paso me voy a encontrar una serpiente, ya estoy generándome más ansiedad. Claro. Nosotros decimos, el exceso de futuro genera Es ansiedad. ansiedad. Eso El es exceso de clínicamente, pasado es genera depresión. depresión. Justo. Sí, o sea, y de repente ya teníamos a personas con síntomas de ansiedad. Ajá. Y llega una pandemia que en cualquier momento te puedes contagiar, que en cualquier momento te vas a poner grave y que en cualquier momento te vas a morir. Te pones más ansioso. No, y estás viendo morir a gente también, Y ¿no? estás viendo morir a la gente. Sí, o sea, grave. a lo mejor y yo, por ejemplo, me tocó vivir pandemia lejos de mi familia. Porque yo llegué acá a Toluca a estudiar y justo estaba terminando yo mi carrera cuando viene pandemia, entorpeció toda la cuestión de titulación, de cédula, todo lo vino a entorpecer, pero a mí me viene a tocar precisamente esto. Yo vivía sola. Entonces, en esta cuestión, muchas personas que ya tienen síntomas de depresión, lo que hacen es aislarse socialmente. A lo mejor y sí, estoy conviviendo aquí con mi compañera, estoy conviviendo aquí contigo, estamos platicando, pero yo estoy desconectada. Claro. Sin embargo, ya hay una interacción. Claro. Pero viene pandemia y no hablas con nadie, no ves a nadie, solo saludas a tu perro. Justo, ¿eh? Y ese es el tema, o sea, si de por sí es difícil detectar ciertos rasgos de depresión o bueno, digamos como rasgos sí de un suicida en
en Claro, potencia. claro, todos En, estos síntomas, toda la exacto. sintomatología. Y es que eso es lo aterrador de la depresión, que uno puede estar sonriendo, se puede estar riendo, puede salir y convivir y lo que sea. Ay, no. Y vengo de una fiesta en la que me la pasé súper bien, pero a la mañana siguiente ya encuentro mi cuerpo. ¿Y cómo pasó eso? No sabemos. Y ese es el tema, o sea, si de por sí en la convivencia diaria, ahora sí que encarándonos, es difícil. ¿Qué pasa cuando ya no hay ni siquiera, digamos, una videollamada? Cuando Claro, ya no hay llamadas, cuando ya todo es texto, claro. ¿no? Ahí entonces yo siento que se incrementa esto. Ahora, otra cuestión que yo veo es, por ejemplo, lo que ha hecho la tecnología en el mal sentido, porque nosotros ya estamos en el terreno virtual, digamos, codo a codo, es más, con un premio Nobel o Cristiano Ronaldo, ¿no? Y muchas veces los jóvenes empiezan a ver esa realidad, esos anhelos, esa forma de vida de sus ídolos y la tienen en la palma de su mano, o sea, está tan cerca, la pueden ver, casi la hacen suya, pero de repente llega esta cuestión de, pues sí, de realidad. Claro. Y qué pasa, la frustración, todo eso, pues obviamente es más contundente, ¿no? Entonces, por una parte, digamos, en la dinámica social pasa eso. En la dinámica económica, ¿cuántos negocios no quiebran? ¿Y cuántos no surgen a través de las plataformas de entrega, como lo es Didi, Uber, Rappi, Sí, ¿no? En la laboral, ya tenemos una nueva forma de trabajo, home office, por ejemplo, claro. y Y y ya no está. existía, pero Ujú, aquí en México sí, la ideología era, si no estoy viendo que estás trabajando, para mí tú no No estás trabaja. trabajando. O sea, claro, cómo vas a trabajar si estás en tu casa? exacto, ¿no? Y ahí está grave, porque también se empezaron a dar abusos, ¿no? De que Claro, vas a trabajar más horas porque estás en tu casa, o sea, y dices, son cuestiones que se tienen que regular, ¿no? Porque pues exacto. también merecen pues prestaciones, cosas, ¿no? Eso por otra parte, también tenemos en la dinámica estudiantil, ya tenemos un nuevo sistema, lo que Sí, son las clases en línea, el sistema híbrido. Me atrevo a decir que hasta la dinámica, no sexual, pero sí erótica cambió bastante, en el tema de bastante. Ya existía esto que sexting. comúnmente llaman el sexting, Ujú, pero se vino a incrementar más. justo. Y qué grave, porque ya tenemos situación. ¿Estudiaste en la FASICO? No, Ok. estudié en Univer Millennium. Bueno, eso no importa, pero ¿te enteraste de toda esta situación de, por ejemplo, la ley Olimpia? Sí, sí, yo estoy muy enterada de la ley Olimpia. Ujú, Yo como psicóloga formo parte de una colectiva inclusiva feminista que precisamente tratamos como que dar terapia a bajo costo, eso por nivel profesional, pero ujú. también damos cursos, damos talleres, metemos muchísimos temas acerca de feminismo y precisamente, o sea, ahí aprendí mucho de la ley Olimpia. Qué bueno. Estaría interesante y me gustaría que pues, pudiéramos contactarnos después. Creo que eso puede sumar bastante, Claro, creo yo. Y entonces yo en ese 2021 sostenía que todas estas dinámicas estaban moviéndose al espectro digital, ¿no? claro, Entonces también iba a pasar lo mismo con la dinámica política y real sí pasó así. De tal suerte que es impresionante cómo el primer presidente negro en Estados Unidos logra pues, ser presidente, ¿no? Y dices, ¿por qué lo hizo o cómo lo hizo? Y es que empiezan a utilizar la tecnología, el marketing, los mensajes subliminales, o sea, toda esta claro. cuestión. Alguna vez escuché la frase, no odies a tu enemigo, condiciónalo para que actúe como tú esperas que lo haga. Ay, en la torre, bastante Skinner, bastante Pavlov. Efectivamente, y lo más aterrador es que sí funciona, Sí, y bastante bien. y muy bien, o sea, por eso Mm, tenemos de repente tenemos a nuestro presidente que se contradice mucho, porque no nos dice lo que él de verdad quiere hacer, no nos Ujú, muestra una política, una ideología real, sino que nos está diciendo lo que la mayoría del pueblo quiere quiero escuchar. escuchar. Claro, populismo en su máxima expresión. Claro, la ideología de las masas. Mm, mira, me gustaría leerte, ay, esto, bueno, no sé si me gustaría leértelo, la verdad es que no me gustaría leérselo a nadie, ¿verdad? Pero es horrible. Este librito que tengo aquí se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y te voy a leer, les voy a leer rápido, ¿eh? Dice,
Eh, Esta carta se la escribió a George Orwell, fechada el 21 de octubre de 1949, y decía: en el curso de la próxima generación, creo que los amos del mundo descubrirán que el condicionamiento infantil y la narcohipnosis son más eficaces como instrumentos de gobierno que los garrotes y los calabozos, y que la avidez de poder puede satisfacerse tan cabalmente si mediante su gestión se hace que la gente ame su servidumbre como si a latigazos y puntapiés se le impone la obediencia. En otras palabras, en mi opinión, la pesadilla de 1984 está destinada a modularse, llegando a ser así la pesadilla de un mundo que se asemeja más al que imaginé en un mundo feliz. El cambio se producirá como resultado de una sentida necesidad de mayor eficacia. Por supuesto, en el interior puede desarrollarse una guerra biológica y atómica en gran escala, en cuyo caso tendremos que soportar pesadillas de otro género apenas imaginables. Y justo, Claro, esa es la cosa. y Pero hablamos de condicionamiento, ¿no? Pongámoslo en esta terrible cuestión de la Segunda Guerra, con todo el Holocausto. Era un simple proceso de estímulo-respuesta-consecuencia. Tienes aquí un judío que es tu estímulo. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Lo atacas? ¿Lo ayudas? Si lo ayudas, tu respuesta va a ser negativa. Te voy a llevar a los campos de concentración junto con él. Si lo atacas, tu respuesta va a ser positiva. Ten un vale para que te compres una salchicha. ay, no, esta es cuestión de premios bueno, no, sí es una cuestión grave. De hecho, eso es lo que yo temo que se logre aquí, porque eso es lo que pasa cuando generas esta división, ¿no? En la política hay una gran máxima que es la de divide y vencerás. Pero también hay otra gran máxima, que es la de la unión hace la fuerza. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, ahorita ustedes me hayan regalado este espacio, este tiempo, yo creo que más allá de estarnos segregando, nos abre un poquito más el panorama de saber pues, cómo están las cosas, ¿no? Y aquí hay otra situación. También la contraparte de esa máxima es otra máxima todavía más fuerte que dice que la unión hace la fuerza. Y es que lo que hemos logrado, y les decía, más allá de que esto lo veamos como un problema, que sí lo es, deberíamos de aprovecharlo, porque si nosotros estamos más conectados, quiere decir que, es más, yo digo que hoy los medios de comunicación se han democratizado, o sea, todos tenemos un dispositivo con el que podemos hacer, pues ahora sí que contenido, ¿no? Ya no es TV Azteca, ya no es Televisa los que concentran esos monopolios. Entonces, si nosotros nos podemos comunicar, nos podemos organizar, y si nos organizamos, no nos van a fregar. Y esto lo vimos muy claro y fue muy bonito en el temblor del 2017. De verdad que toda la gente unida, los rescatistas, los binomios, el mismo pueblo. A mí todavía me encanta de repente acordarme de esto, el silencio. Y dicen, el silencio era abrumador, de verdad no se escuchaba nada, pero era un silencio esperanzador, porque sabían que ese silencio significaba que había alguien que podía ser rescatado. Y es exacto, la unión hace la fuerza. Todo el pueblo mexicano ahí se unió como pudo. Desde su trinchera estaban apoyando. A lo mejor uno desde esta parte decía, yo no tengo la posibilidad de irme hasta Oaxaca, pero tengo los víveres, tengo ropa, y fue un movimiento muy bonito. ¿Por qué no tomamos esa misma unidad que tuvimos y la movemos aquí a la política? Por el conflicto de intereses, ¿no? Claro, pero eso es algo que los tontos no piensan, porque le voy a decir algo. Aquel que es abusivo, aquel que es codicioso y que no valora la vida, solo esas personas, y justo, aquí pagamos todos nuestro precio, eso es lo que va a pasar. Pero el tema es que a mí me gusta mucho un director que se llama Guillermo del Toro. Uh-huh. Y hay una entrevista que le hacen y le dicen, bueno, solo recuerdo esto que dice:
porque soy mexicano, ¿no? Efectivamente, que le preguntan, ¿cómo es posible que puedas mezclar estas criaturas que son tan aterradoras que a cualquiera le puede causar miedo, que son con lo que asustamos a nuestros niños y lo conviertas en algo maravilloso? Tenemos el laberinto del fauno, tenemos la forma del agua, tenemos incluso al Pinocho que Qué hermoso, ¿eh? cuando se levanta el Pinocho fue una escena que a los niños les causó pavor. Por la forma tan tétrica en la que se levanta, en la que se arrastra, en la que está aprendiendo cómo mover un cuerpo de madera este ser. Ay, no, sí, justo, Sí, sí causa terror, pero te encariñas con el Pinocho. Y es lo que le dicen, ¿cómo puedes mezclar estas dos cosas que son tan distintas? Porque soy mexicano. Exacto, porque solo nosotros podemos encontrar en la maravilla del miedo eso, lo que nos hace verdaderamente fuertes. Entonces... Fíjate que te voy a decir algo, ahorita Sí. retomando lo de los incentivos que decías, te voy a contar algo. Yo fui responsable de Estancia Infantil, un programa que desapareció en este sexenio, Sí, sí. y te voy a contar una cosa que cuando entra Felipe Calderón en ese momento, entra un proyecto que se llama Modelo de Atención Infantil. En ese Ajá. modelo de atención infantil viene un apartado muy específico donde desaparecen las estrellitas, las caritas felices y cualquier cosa que pueda quedar marcado en un niño. ¿Por qué? Porque venía muy fuerte esta parte donde a los niños los tienes que enseñar a pensar. A los niños los tienes que enseñar a luchar, a que aprendan, a que sean alguien en la vida, Claro. a borrar estereotipos. De que porque tú eres la lista, te voy a dar una estrellita. Ujú. Y porque tú eres el burro, te vas a Te quedar en voltean. el rincón. Te voy a poner tus orejas, ¿no? Exactamente. Sí. Eso de marcar, y no sé si ustedes sepan, pero también la ASEP hizo esa reforma. Sí, Ya Ajá. no están permitidos los taches rojos, ya no. no están permitidas las leyendas en los cuadernos, Ok. porque eso también es una violencia contra los niños. Sí, Entonces, estereotipa. Este programa que traía en ese momento este presidente con las estancias infantiles era muy bueno, porque tú hasta como mamá le decías, a ti te decían, ¿no? Enseña a tus hijas, enseña a tus hijos a pensar, no a gritar, Claro. no a pegar, no a ir a pensar que porque voy y grito en un lugar y pinto una barda, eso va a cambiar. ¿Cómo cambio la sociedad? Pensando, Claro. únicamente pensando, cambiando desde nosotros. Yo no creo, nunca lo he pensado de esa manera, que el ir a gritar, el ir a amenazar, ir a golpear, va a cambiar algo en tu entorno. Jamás eso va a pasar, Claro. ¿no? Claro. Entonces a mí esos cursos que a nosotros nos daban, porque nos dieron muchos cursos, Ujú. muchísimas, muchas, ¿cómo se llaman? Diplomados, con gente que realmente sabe del tema. Claro. Estábamos preparadas las estancias infantiles. Estábamos preparadas para preparar a la generación que viene. Y estábamos El futuro de preparadas- México. El futuro de Claro, México, y como tú lo tenían acabas de decir. tanta inteligencia Sí. emocional los niños. Sí. Exactamente, estábamos preparados, porque sí así nos hicieron. Claro. Así se formó una estancia infantil de este programa de que este sexenio desapareció. ¿Para qué? Para taparnos, ¿no? Para no tener niños que piensen, porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hija me decía, mamá, yo quiero ir a la marcha, yo quiero ir a gritar con ella. Yo, ok, vamos a ir a una marcha, vas a ir a gritar, pero yo te voy a decir una cosa, una niña que piensa es la niña que lee y que vas a ir a gritar con un fundamento de por qué voy a gritar, Claro. Claro. Que tenga por una qué me razón. voy a levantar Claro. y cuál es la importancia de mi mujer, de mí yo, de mi hija, de ti en la sociedad. ¿Qué es lo que quieres que la sociedad reciba de tu parte? Claro. No vayas a gritar nada más a lo loco, no vayas a hacer cosas que no son Claro. y que realmente dañas a la sociedad queriendo apoyarla, la dañas, y más siendo mujer. Entonces Claro. mi hija tiene 7 años, pero sí le digo, aprende a pensar. Antes de actuar, piensa, porque muchas personas actuamos, la regamos y Y ya después decimos, después "Ay, ¿sabes qué? pensamos, ¿Me es que- disculpas?". es que Sí. Yo pues, como le digo a y, las y dos, eso si bien lo hacemos, ¿eh? Porque Claro. O sea, hay un comediante, Franco Escamilla, que precisamente utiliza este chiste. Ustedes, mis hermanos, piensan y luego hablan. Yo no. Yo voy hablando y sobre la marcha el cerebro está diciendo, espérate, ¿qué dijo? Ah, pues sí, justo. sí, así es. Es que hay un punto aquí.
una vez escuchaba a un conferencista que decía que la razón individualiza, porque, por ejemplo, tú estudiaste psicología y te especializaste en eso, yo políticas y me especializo en eso, y por eso la razón siempre nos va a individualizar, ¿no? Pero Claro, el porque por sentimiento... ejemplo ella estudió psicología, estudió a un ente, ¿no? A un Ajá. individuo. Yo estudié sociología. ¡Ay, qué padre! Entonces, Me o sea, gusta un yo montón. no me voy a una persona, yo por eso te digo, ¿no? Yo lo veo en general, Claro, y ¿no? qué Y padre, ¿eh? dices cosas que dices, bueno, yo veo la sociedad y a veces digo, como te digo, ¿no? Yo veo a los niños del CAMP y veo a los niños del CBT y son sociedades totalmente, dos núcleos totalmente Claro, diferentes, son grupos sociales, ¿no? sí. Claro, y al Entonces, final cada uno de estos participantes de un grupo social vienen al núcleo, que es la familia. Es que sí, la familia es el sistema suprasocial, Claro, ¿no? claro. O sea, todo individuo parte de una familia, Claro, ¿de dónde viene la violencia? de la familia. Exacto. Yo veo que papá le pega a Patrones mamá. de conductas. Cuando crezca, yo voy y tenga mi propia familia, yo le voy a pegar a mi esposa. Complejo de Edipo Rey, Claro, sí. o si yo veo que papá le pega a mi mamá, yo mujer, si alguien me pega, esto es amor. Ujú. Por eso muchas Las veces se asociaciones. quedan. Sí, justo. Claro, y también está esta cuestión de la corrupción. Yo veo que mi papá lo van a multar y él saca discretamente 200 pesitos y que el policía los acepta. Eso ya es corrupción. Sí, Y no justo. lo alcanzamos a procesar como algo corrupto. Aquí hay un tema que me gustaría, qué bueno que las dos están aquí, y qué padre saber que, pues bueno, una socióloga y una psicóloga, qué nutritivo va a ser esto, pero yo digo que la corrupción, si bien es un tema que puede ser analizado desde la cultura, desde la historia, porque sí, yo le agregaría otra variable, y es la potencial, porque yo digo que la corrupción, todos somos corruptibles, todos tenemos un precio, ¿no? Claro. Este precio puede ser de diferentes índoles, puede ser económico, político, moral, familiar, ¿no? Claro. Pero yo digo también que la corrupción es como la drogadicción. La drogadicción no se cura, la drogadicción se previene, ¿no? Y entonces... Aquí es algo que yo me he cuestionado mucho, sobre todo porque, miren, yo les voy a ser bien honesto. Yo nunca voy a criticar algo a lo que yo no le proponga una solución, porque entonces me volvería parte del mismo problema, ¿no? claro. Entonces, a mí me molesta mucho el tema de que las personas abusen de la confianza, de la esperanza de otras personas. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál era uno de los lemas de campaña de la cuarta transformación? La esperanza de México. Exacto, eso fue, digamos, ¿cómo decirlo? La justificación. Pero el objetivo era terminar con la corrupción. Y lo único que yo vi fue un pañuelito blanco, nada más. Sí, y Y creo sigue. que, yo de verdad creo que si bien, como dice él, vamos a ir como las escaleras, ¿no? Desde arriba, limpiando todos los corruptos. Pero creo que jamás pensó o nadie razona esta parte de, bueno, ¿y abajo qué pasa? Que te estás corrompiendo. Lo mismo que comentábamos la película de La Ley de Herodes, que Ujú. de la trilogía es la única que he visto. Este sujeto llega de verdad queriendo ser un buen presidente, de verdad está obedeciendo las leyes, de verdad está tratando de sacar lo mejor de él y es el mismo pueblo el que lo corrompe a él. Claro. Entonces, ¿cómo esperas que tus políticos sean personas incorruptibles si tu pueblo es tan corrupto? No, pero aquí entra otra situación, porque es un problema estructural. Claro. O sea, en el sentido de, a mí me tocó una vez presenciar cómo una persona llegaba literalmente a la fiscalía, a las galeras, por haberse robado unos pañales. Y dices, a ver, hay que entender la situación, porque cada caso es un caso, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido yo decía, bueno, no es que la corrupción sea un tema que sí se dé de abajo hacia arriba, porque entonces lo que pasa es que les decía, hay que prevenirla, ¿no? Y desgraciadamente hay una cuestión de la neuroplasticidad. Por ejemplo, decía Salvador Allende que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y es que sí tiene sentido esto porque digamos que el cerebro cuando se es adolescente es como plastilina, ¿no? Digamos, es moldeable.
Y los hábitos dependen de eso, de la conexión que haya neuronalmente, pues, para forjarlos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un cerebro ya es maduro, cuando ya estás en una etapa adulta? El cerebro ya es como cerámica, es duro, es rígido. Ya no se pueden hacer estas conexiones neuronales. Entonces, lo que pasa es que los hábitos ya están arraigados. Es difícil quitarlos. Pero aquí la situación empieza a cobrar un poquito más de sentido porque lo que yo decía es, bueno, si nosotros pudiéramos medirnos en una lógica, porque creo que toda la historia humana lo hemos hecho mal, ¿no? Nos hemos querido medir por nuestras creencias, por nuestro color de piel, por nuestras ideologías. Yo creo que hay otro parámetro y es un parámetro que nos puede diferenciar y medirnos bien como hombres. Porque, por ejemplo, ¿qué me hace a mí valer más que un violador? El hecho de que yo no lo soy. Entonces, ¿cuál debería de ser ese parámetro? El legal, ¿no? Y entonces, si nosotros podríamos saber cómo, y eso es lo que yo estoy implementando en este partido político, porque yo lo que creo es que la única forma de cambiar las cosas es desde la sociedad civil, porque nosotros, o sea, la política es tan importante que no podemos dejarla en manos de políticos. Esa es la situación. Y entonces dije, bueno, ¿cómo hacer algo para prevenir esta situación? Porque desgraciadamente las personas que están en el poder son personas que han estado ahí durante muchos años, muchos, ¿eh? Y ese es el tema, o sea, ellos ya tienen estos hábitos arraigados. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hay jóvenes, hay personas, hay personas, no les voy a poner edad, que siguen siendo honestas. Es más, yo sostengo hasta estadísticamente que somos más los buenos que los malos. El problema es que estamos desorganizados. Claro. Y esa es la gran situación. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué es lo que me piden a mí en cualquier chamba para entrar a trabajar? Primero, una cartita de antecedentes no penales. Así me doy cuenta de que no estoy contratando a un delincuente. Después, una entrevista. ¿Por qué la entrevista? No es para medir el grado de estudios, es para saber básicamente cuáles son sus comportamientos. Entonces, yo siempre he creído que una persona que tiene la actitud puede no tener la aptitud, pero si tiene la actitud se le puede enseñar, claro, y ella puede aprender. Entonces, ahí se cambiarían las cosas. Y si nosotros removemos, ahora sí que nos metemos a limpiar toda la cocina hasta el rincón más lejano, y entonces reemplazamos toda esa mugre por personas que sean capaces y que sean humanas, entonces estaríamos logrando sí cambiar las cosas. Estaríamos previendo cuáles serían los rangos, porque como yo les decía, o sea, yo creo que todos tenemos un precio, todos tenemos algo que nos interesa, y a pesar de que tengamos un precio, no es lo mismo que tener un valor. Claro. Y ahí es donde radica la situación, porque entonces lo que podríamos lograr con todo esto es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho un tipo que se llama Bakunin, y él hablaba del anarquismo, y él creía que todo debería de ser cooperativo, ¿no? Porque nos han enseñado desde muy pequeños a competir, ¿no? ¿Quién es el mejor? Las estrellitas, las caritas, estereotipar. Sí, ahorita, por ejemplo, las entrevistas ya no se hacen de tipo, anteriormente, saliste de una escuela de gobierno, contratadísimo. Que traes diploma del Politécnico, ya estás dentro. Que traes diploma de la UNAM, pásale. Ahorita lo estamos haciendo como entrevista por competencias. Justo. Para que eres apto. Exacto. Y hay una situación todavía más interesante, porque yo digo, la tecnología es mala. O sea, a veces me da risa porque las personas se ponen a pensar, ¿no? De esto de que, ay, la inteligencia artificial un día nos va a controlar y bueno, yo me imagino la Matrix sucediendo, ¿no? Y digo, a ver, no, tranquilos, o sea, la tecnología para empezar no tiene estas características que solo son competentes del ser humano, que es la bondad y la maldad, ¿no? Entonces, todo depende del uso que le demos a las cosas. Y descubrí que hoy en día, pues sí, la tecnología ha avanzado como nunca. Para empezar, también la democracia. Yo creo que en la historia del mundo
y de la humanidad nunca habíamos tenido un desarrollo democrático como lo tenemos hoy en día, porque la democracia empieza en el siglo V antes de Cristo, ¿no? ¿Y quiénes podían votar? Podían votar los jóvenes que tuvieran educación militar, los que tuvieran tierras, los que no tuvieran deudas con el Estado o con la ciudad, y tampoco sus padres. Lo podían hacer los que estuvieran pues, educados o tuvieran reconocimiento. Lo podían hacer los hombres libres, porque también había esclavos, y no lo podían hacer las mujeres. Entonces, hemos avanzado bastante al día de hoy, que pues hoy votamos, bueno, es más, el último salto que se da en la evolución de la democracia, podríamos llamarlo, es hasta 1870, cuando en Estados Unidos les permiten votar a los afroamericanos. Y después tenemos el otro gran salto, que son en 1920, cuando se logra también en Estados Unidos que la mujer vote. 33 años más tarde es cuando se vota aquí en México. Entonces hoy votamos muchas personas, ¿no? Votamos las mujeres, votamos los hombres, es más, votan hasta las personas que están en prisión Sí. y que aún no les han dictado sentencia. Sí, Entonces, sí, precisamente, ya se están aperturando casillas exacto. dentro de. Exacto, y aquí entra todavía más un tema importante, porque yo les decía, ningún proceso interior de partidos se da de forma democrática, real y pura, ¿no? Entonces, lo que pasó con la pandemia es que cuando nosotros sesionábamos en el consejo, estas sesiones o el quórum lo hacíamos mediante pues, plataformas como Google Meet, Zoom, Classroom, todas estas. Entonces, Teams. ajá, lo curioso estaba en que, pues bueno, el voto es libre y secreto. Sin embargo, nadie dice que se oculte el voto, ¿no? Porque, como yo les decía, a mí no me da vergüenza decir que yo no voté por Andrés Manuel, ¿no? Es más, podría decir todavía que hasta me daría orgullo decir que voté por el Bronco, pero la verdad es que no. Sí, hubiera estado padre eso de que les mochen las manos, ¿no? De la misma opinión, yo voté por el que le quiten la mano. Sí. Hubiera estado bueno, ¿no? Es que sí. Y ese es el punto. Entonces, por ejemplo, lo que pasa en Morena es algo bien interesante, porque ahí no escogen a sus precandidatos por procesos democráticos, porque lo hacen por encuestas. Y una encuesta no es lo mismo que un voto. Entonces, la situación es que nosotros, si mezclamos lo mejor de la tecnología que hoy tenemos con la evolución democrática que hoy tenemos, estaríamos logrando algo interesante, porque si de forma simultánea, o sea, ya no necesitamos estar en el mismo espacio geográfico o físico para poder comunicarnos, ¿no? En este caso podemos hacer asambleas pues, grandes, ¿no? Y emitir votos. Yo voto por tal. Entonces, la corrupción también yo digo que es tratos por debajo de la mesa. Claro. Pero si nosotros estamos teniendo este sistema por el cual se transmita en vivo, en primera lo que se logra es que se estaría democratizando la toma de decisiones al interior del partido, de tal suerte que cualquier persona podría ver los procesos democráticos con total transparencia y esa es la cosa, porque la misma ley Olimpia es una ley que protege nuestros datos en internet. Claro. Entonces, Y el desconocimiento de esta ley es enorme, a pesar de que la cuestión de las feministas lo están divulgando lo más que se puede. Hace poco tengo entendido que sí hubo un caso aquí en Facico. horrible, muy grande. Horrible, espantoso el caso en Facico. Aquí en el Valle de Toluca, en toda esta zona, se empezó a conocer muchísimo más la ley Olimpia a raíz de ese caso. Lo que decíamos, algo malo lo podemos convertir en algo bueno. Entonces, exacto. Espantoso el caso, pero muchísimas mujeres ya conocemos de la ley Olimpia. Sabemos cómo surgió, sabemos por qué, sabemos cómo contactar con estas personas. Claro. Tengo entendido que igual para denunciar, y es lo que a muchas como que les da miedo, para denunciar esta cuestión de transgredir estos derechos, sobre todo de la confianza,
Claro, Las chicas que denuncian tienen que mandar a los encargados precisamente todo el contenido, pero ¿para qué? No es para que ellos lo divulguen, claro está, claramente, sino para buscarlo. claramente. ¿Dónde está este contenido? ¿Quién lo tiene? Aquí está, ya lo encontré, está en esta página, lo tiene tal persona, salió de aquí, Qué bueno. lo propuso. Vamos a tumbar todo el contenido y a ti te vamos a demandar. Qué bueno. Y esto es un gran avance, pero, o sea, muchas personas también piensan que solo es único de las mujeres, ¿no? Sin Claro. embargo, la cosa es eso, ¿cómo hacer que todo esto, porque todo lo que sube a internet ya no baja, ¿no? Se replica, se descarga, todas estas situaciones. Ahora, la situación es que si nosotros encontramos un mecanismo por el cual la información se mantenga inalterable, entonces se lograría un avance. Claro, Y, hay, este y lo hay. avance preciso, y me hace pensar mucho en esta función que metió WhatsApp. Sí, Yo te puedo códigos de mandar una cifrado. imagen, la puedes ver una Ah, sola sí, vez, sí, no le puedes tomar captura, sí, no la puedes descargar, no se va a guardar y en cuanto la cierres, se borra. es correcto. Muy Y bueno. aquí hay algo todavía más interesante y bien bonito porque, por ejemplo, las criptomonedas funcionan con un sistema de cifrado que se llama blockchain o cadena de bloques. Esto quiere decir que toda la información va a estar almacenada en un bloque. Por ejemplo, ese bloque lo único que va a hacer es replicarse, ¿no? Compartirse, pero cada uno de esos bloques va a tener un código de cifrado, de tal suerte que este código se va a estar cambiando cada, no sé, 5 minutos, por decir algo. De tal suerte que la computadora más avanzada del mundo no podría descifrar ese código. Entonces, si nosotros mantenemos la información inalterable desde su fuente, lo único que haríamos era, como les decía, transparentar información y democratizarla con todos los demás. Entonces, esto impediría que se hicieran tratos por debajo de la mesa, por lo tanto, se previene la corrupción. Claro. Y entonces, esto todavía lleva a otra cuestión que, pues sí, sería bien importante en el tema de que el voto, más allá de ser, porque viene del latín votum, que quiere decir promesa, y era la promesa que hacían los griegos a sus dioses. Entonces era algo que se tiene que respetar, pero más allá de eso, la voz que tenemos todos, Claro. porque ese es el tema. O sea, hoy hay personas que son increíbles, ustedes dos son prueba de ello. Muchas gracias. Creo que ese es el tema, no nos conocemos, muchas veces hasta, a mí me ha pasado mucho, que intento ser atento, simplemente, ¿no? Con hombres y con mujeres, pero hoy hay tal miedo que muchas veces hasta ni siquiera nos permitimos esta comunicación. Entonces, lo que les decía, estadísticamente somos más los buenos. El tema es que, pues vean, oye, qué bonita plática, qué nutritiva, socióloga, psicóloga, o sea, licenciado en ciencias de, perdón, Creo que de eso la es- desgracia y Creo que fracasología. eso es importante, ¿no? Que la gente sepa que dentro del Instituto Nacional Electoral sí habemos personas preparadas, Claro que que no sí. somos que no somos gente que pasó y dijo el INE, a ver, vente tú, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros sí tenemos preparación y ojalá que eso la gente también lo valore cuando vamos a sus domicilios, porque ya estudiamos y también ya nos preparaban el INE y vamos a sus domicilios a tocar la puerta y vamos para invitarlos a una actividad que realmente nos beneficia a todos. Claramente. No es porque yo quiera que lo que participen a fuerza, sino porque realmente para poder hablar de algo Tienes que vivir. de afuera, tienes que estar adentro. Claramente. Entonces, yo de verdad te agradezco muchísimo ese espacio. Yo tengo una cita a 2:30 para capacitar a un ciudadano. Discúlpeme, ¿no? Entonces, sí, ahora tengo el tiempo justo para llegar y poder capacitarlo. Entonces, ya es nada parte más de mi trabajo. Entonces, para sí. cerrarlo, muchas gracias, en verdad. Yo no sé si muchas personas se los dicen, pero de verdad es por ustedes y gracias, o sea, porque de verdad hacen las cosas por esta tierra, ¿no? Claro. Y qué bonito que es tener una soldada en cada hijo que dio, Claro. ¿no? Así es. Yo se los Una guerrera. agradezco y pues Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. gracias por esto.